Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Hoy te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos instruyas, que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por las familias que están aquí hoy y aquellos que nos verán a través de esta transmisión también. Hoy te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que nos recuerdes la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te damos, en tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Si me escucho agitado es que tuve que correr para mí casi una milla. No, de aquí al carro. Para buscar el libro que lo había dejado allá. Bueno. Estamos en el capítulo 5 de nuestro libro, página 47 en adelante, aunque ya hemos cubierto esta primera sección, eso fue lo que hicimos la semana pasada. Así que hoy, el material que veremos hoy es desde la página 49 en adelante. Recuerden que lo que estamos viendo es este concepto de el poder del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado. Así que hoy vamos a continuar presentando esta idea. Recuerden que habíamos comenzado la semana pasada hablando de qué significaba ser bautizado, sellado por el Espíritu Santo y qué significaba ser lleno del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo. Recuerden que decíamos que esto ocurre en el proceso o en el momento en el cual usted es salvo. Cuando usted es salvo, usted es bautizado por el Espíritu Santo y es sellado. Pero de ahí en adelante comienza un proceso en el cual en su vida usted tiene que andar en el Espíritu. Y definíamos esa idea de ser llenos del Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo de una forma específica. ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo definíamos esa idea? Para definir esa pregunta de cómo yo puedo andar en el Espíritu o cómo yo puedo ser lleno del Espíritu. Que yo le mencionaba el apóstol Pablo en Efesios, hablándonos de un ejemplo que él nos da. ¿A quién lo recuerda? ¿Cuál? Que sea alguien que controla tu vida sin el Espíritu Santo. Así es. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo controla mi vida. Recuerden a Pablo hablando en Efesios diciendo, hermanos, no se embriaguen con vino, sino pues ser llenos del Espíritu Santo. Y él comparaba esta idea de que cuando tú estás bajo los efectos del alcohol, hay algo que te controla. Controla tu voluntad, controla tu mente y controla tus actos. Y él dice, oye, que no sea así entre nosotros. Que la influencia que tengamos dentro, que lo que nos esté moviendo, no sea otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Bien, así que hoy vamos a continuar al final de la página 49 y por ahí la página 50 en adelante con este tercer punto. Porque lo que hemos llegado a ver hasta este punto es esta idea de que el autor presenta como la responsabilidad dependiente. ¿Y qué es responsabilidad dependiente? Vamos a leer el último párrafo, alguien que lo pueda leer, de la página 49. Sí, ese último párrafo completo, sí. Y puedes completar esa oración en la página 50. Hay un principio fundamental de la vida cristiana que yo he denominado el principio de la responsabilidad dependiente. Es decir, somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y de hacer morir los pecados de nuestra vida, ya sean los llamados aceptables o los obviamente condenables. Al mismo tiempo, nosotros no tenemos la capacidad de llevar a cabo esa responsabilidad. Somos totalmente dependientes del poder del Espíritu Santo para lograrlo. En ese sentido, somos tanto responsables como dependientes. Entonces, ¿cómo nos movemos ahí? ¿Cómo manejamos esa idea de saber que tú eres responsable de hacer morir el pecado que mora en ti, como dice la misma palabra, pero a la misma vez eres dependiente porque eso es una obra que no puedes hacer tú solo? Así que notemos ese balance. No es quedarte... Bueno, ¿sabes qué se parece esto? Se parece mucho a lo que hemos hablado los domingos, los últimos domingos. Es esa fe que se mueve. ¿Se acuerdan de esa idea de que es una fe que no te deja sentado, es una fe que te lleva a actuar? Pues aquí el concepto es, yo creo que Dios tiene el poder para cambiarme. Todos creemos eso, aquí. ¿Usted cree también en esta noche que Dios tiene poder para ayudarlo en su lucha contra el pecado? Para vencer cualquier pecado. Sí, todos podríamos decir amén a eso. Pero la pregunta es, sabiendo que Dios tiene el poder, sabiendo que su Espíritu Santo es el que nos va a capacitar,
¿qué estamos haciendo entonces nosotros? Por ejemplo, yo he contado anteriormente esta historia, se le cambian algunos elementos tal vez, pero el mismo concepto. Hay un libro de Randy Alcorn, El principio de la pureza, un librito pequeño, pero me llama mucho la atención. Este autor, para los que estén haciendo, que yo creo que son todas las personas que están aquí hoy, haciendo su lista de los 45 libros que van a leer este año, Randy Alcorn es un buen autor. Póngalo por ahí. Él tiene libros pequeñitos. Esos libros, mi hermano, sí que los lee en nada. Con la tacita de café, yo lo digo siempre. Esos libritos son pequeños, ¿verdad? Son muy pequeños. Pero son muy buenos. Él tiene un libro que se llama El principio del tesoro. Un libro de mayordomía. Muy bueno. Randy Alcorn. Y luego tiene otro librito que se llama El principio de la pureza. También un libro muy bueno. Son como una colección. Así que, déjame escribirlo por ahí. Estos libritos son muy buenos. Y en el librito del principio de la pureza, él presenta un concepto que a mí me llama mucho la atención, o un ejemplo que él me llama mucho la atención. Imagínate esta persona que está luchando por comer dona, que ya no quiere comer más dona, porque dice que tiene que luchar contra eso, porque el azúcar, exacto, y eso le afecta la vida ya físicamente. Se puede morir, literalmente. Pero sin embargo, esta persona continúa exponiéndose a los lugares que él frecuentaba antes, donde hacían las mejores donas del barrio. Ahí que hacen. Pablo nos está ayudando para que esté luchando contra ese pecado. Pero imagínense, esta persona que antes hasta recibía en su casa suscripciones de revistas, de los sabores que venían para el próximo año. Él veía videos en YouTube de las mejores donas. O sea, era su vida giraba alrededor de eso. Una obsesión. Para ir a su trabajo, él caminaba y todos los días tenía que pasar por un lugar donde vendía las mejores donas. Así que imagínate esta persona donde un día le dicen, ya no puedes comer donas porque tu vida está en juego. Y él toma una decisión radical. Para que esa decisión radical funcione, él depende, imagínate que un creyente, depende de Dios para preservar su salud. Claro. Él confía porque es Dios el que preserva su salud. Pero ¿quién es el que se tiene que negar a las revistitas de las donas, a los videos de donas, a meterse al kiosquito donde estaban las mejores donas? Es él. Es él el que tiene que tener la voluntad de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a comer más donas. Hasta que un día, cuenta esa pequeña historia, que este hombre empezó luchando bien, empezó muy animado, pero de momento un día tenía que comprar el periódico de camino a su trabajo. ¿Y sabes dónde lo compró? En el kiosco de las donas. Y cayó. ¿Por qué? Porque se expuso. Porque si esa era su debilidad, porque si ese era su pecado, si esa era el área con el cual él estaba luchando, él no podía estar ahí. Así que entienden, ese es el concepto de usted es responsable en su lucha contra el pecado. Usted depende de Dios. Mi hermano, es Dios el que le da el poder y la capacidad para usted vencer el pecado. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer morir el pecado en nosotros, de no exponernos a eso. ¿Cómo yo voy a exponerme a esa puerta si esa es la puerta de la tentación mía? Claro, pero tú sabes cómo somos nosotros. Nosotros somos lo que, mira, ¿sabes qué? No estoy entrando por la puerta. Hoy no me sigue eso. No estoy entrando por la puerta, pero me puedo acercar a ella. ¿Notan ese concepto? Esa idea de que, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar, ese es el pecado, yo no voy a entrar para allá, pero nos gusta jugar con cuán cerca podemos estar. ¿Tú sabes que la Biblia tiene los proverbios un principio para eso? Que el que juega con fuego se quema. Así lo dice. Nadie que pisa las brasas de fuego sale sin quemarse. Así que este concepto que es bíblico recorre toda la Biblia de que nosotros, mi hermano, tenemos que cuidarnos, somos responsables de evitar esas cosas que nos llevan a pecar, esas cosas que ya usted y yo sabemos que nos llevan a pecar. Así que es una responsabilidad dependiente. Miren, yo conocí un caso que a través de una lectura, un libro, de un hombre que era bien tentado a la pornografía. Y una de las cosas, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, él viajaba mucho, un hombre de negocio, cristiano, estaba luchando con este pecado.
Y cuando él comenzó a viajar en viajes de negocio, él tenía que ir a diferentes hoteles, obviamente por sus viajes, tenía que estar viajando el mundo. Y cuando él viajaba, él tomó una decisión. Él dijo, o yo mato el pecado me mata a mí. Y sabe que el pecado iba a destruir su familia, el pecado iba a destruir su reputación, el pecado iba a destruir su carrera, iba a destruir todo. Mi hermano, el pecado va por todo. No busca darte un pequeño golpe. Él busca destruirnos. Eso es lo que vino Satanás, hurtar, matar y destruir. Así que, ¿sabes qué decisión tomó este hombre? Parecía radical, parecía ridícula para algunos, incluso se burlaban. Él llegó el momento donde escogía hoteles donde aceptaran su resolución o su recomendación para él poder quedarse allí. Él dijo, oye, recuerden, no era la era de los celulares y todo eso. Era la era estaba el televisor allí, con acceso a cuánto canal había, que él podía ser tentado. Así que él tomó la decisión de pedirle a los hoteles, cada hotel que él iba, que le quitara el televisor del cuarto. Entonces, ¿tú te imaginas eso? Revolú. De tener que enviar un técnico para sacar el televisor, que a veces están conectados allí. Sacar el televisor para que él se quedara allí. Esa era la condición, si no, no me quedo aquí. Y él buscaba y encontraba sitios donde sí lo complacían y él podía estar tranquilo ese día. O sea, noten esta idea, este concepto de que si era esa su tentación y él lo sabía, él hacía algo radical. Pero hermano, tú y yo tenemos que conocer los pecados con los cuales estamos luchando. Y ¿sabes cómo Cristo? Viene a mi mente rápido, sé que a la mente de algunos de ustedes también, probablemente. ¿Cuán radical debe ser usted en su lucha contra el pecado? Piensa en las palabras de Jesús. Piense, por ejemplo, si un ojo te da ocasión de caer, ¿qué tú tienes que hacer? Pero mira la idea, que él está usando una hipérbole, que él está usando una exageración para decir, haz lo que tengas que hacer, tú, esa es la parte tuya, responsabilidad tuya y mía, para no caer en el pecado. Tú y yo tenemos esa responsabilidad, mi hermano. Así que el Señor nos ayude a poder navegar sobre ese balance de saber que es una responsabilidad dependiente. Usted es responsable de luchar contra el pecado, pero al final usted es dependiente. ¿Quién le da la fuerza, la sabiduría? ¿Quién lo anima? ¿Quién puede ayudarlo a vencer el pecado? Es el Espíritu Santo que habita en usted. Usted no puede hacerlo solo, usted no puede luchar. De hecho, ponte a pensar cuántas veces nos ha pasado esto, un vicio, un pecado, algo que está mal en nuestra vida, un mal hábito. Y usted quiere salir de ese mal hábito. Ponte a pensar cuántas veces tú trataste de hacer eso por tu propia fuerza y no pudiste. Por nuestra propia fuerza, diciendo, no, hoy es que yo voy a hacer esto. Y de hoy en adelante yo por mi propia voluntad voy a dejar este pecado o voy a dejar esto. Y empezamos resolución de año nuevo ahora, los primeros días del año, diciendo eso. Y ya llega febrero, marzo, abril y nos escocotamos. Intentándolo en nuestra propia fuerza. Pero es diferente, mi hermano, cuando usted se rinde a Dios y usted le dice, Dios, yo sé que yo no puedo vencer este pecado. Yo sé que yo no puedo. Pero yo te pido que tú me des, tu Espíritu Santo que está en mí, me dé la fuerza, la capacidad, el poder. Yo me voy a comprometer. Es una oración que usted y yo podemos hacer. Yo me voy a comprometer a hacer lo que yo tenga que hacer. A no exponerme a eso que me lleva a pecar. A alejarme de eso que me lleva a pecar. A alejarme de esa gente. Oye, si yo sé que siempre que salgo con Juan y Pedro, no son los apóstoles, no se preocupen. Siempre que yo salgo con Juan y Pedro, termino escocotado en el pecado. Ya yo sé que las saliditas con Juan y Pedro hay que cortarlas. Oye, ¿eso va a ser popular, esa acción que tú haces? No. ¿Lo van a juzgar? Sí. Pero al final usted quiere vivir para Dios. Y este concepto, mi hermano, siempre recuérdelo. Lo acuña o lo escribe Jerry Bridges en su libro. Responsabilidad dependiente. Siempre recuerde eso. Yo soy responsable en mi lucha contra el pecado. Dios me ha dado a mí unas herramientas y yo tengo que ejercerlas. Pero a la vez, yo soy totalmente dependiente de Dios y de su Espíritu Santo porque yo no puedo luchar esto solo. Así que ese es el tercer punto de lo que Jerry Bridges nos dice ahí. Bien, en cuarto lugar, quiero ver ahí, la página 50, ese concepto de una obra en construcción. Miren cómo Jerry Bridges explica en la página 50, desde el primer párrafo, que como creyentes somos una obra en proceso, de que el Espíritu Santo va a comenzar una obra en nosotros
y va a ir trabajando dentro de nosotros. Noten algo, y esto es muy importante, si usted leyó el capítulo se va a dar cuenta. El Espíritu trabaja en nosotros y con nosotros. ¿Notan esa idea? Me estoy adelantando a uno de los últimos puntos, pero el autor Jerry Bridge dice que el Espíritu Santo hay cosas que Él hace dentro de ti, que esa es parte de su trabajo. Él lo va a hacer en ti, independientemente de ti. Pero hay cosas que Él las hace con nosotros. Esa es la responsabilidad dependiente. Por ejemplo, ¿cómo usted, miren, forma práctica, tú quieres crecer más este año en cuanto a tu conocimiento de Dios? ¿Cómo tú logras eso? Tú, ponte a pensar desde la perspectiva, tú dependes de Dios. Dios es el que te puede traer ese conocimiento. Dios puede hacerlo. Pero ¿cuál es la forma práctica de que yo quiero conocer más a Dios este año? ¿Qué tengo que hacer? Leer más la Biblia, esa es la forma práctica. O sea, eres tú el que tienes que sacar el tiempo y sentarte a abrir la Biblia, a leer la palabra. Esto no lo va a hacer Pablo, o él es por ti. O fulano. Eres tú. De hecho, recuerden que no hay conocimiento por osmosis. ¿Usted sabe qué es eso? Eso fuera bien fácil. Eso fuera bien fácil. Yo me pegaría de David. Pegándome a él, osmosis, que se transmita el conocimiento. ¿Tú sabes todo el conocimiento de construcción, de arquitectura, de artesanía que yo pudiera tener de David? Imagínate ese conocimiento, solamente me pego a él, literal, pegándome ahí, tocándolo, y se transmite el conocimiento. Qué fácil fuera eso. Pero no es así. Igual forma, el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra no se transmite por osmosis, por tú pegarte a un hombre, literalmente pegarte físicamente o estar al lado físicamente de un hombre o una mujer que sabe más de la Biblia. No, mi hermano, ese conocimiento se gana con sudor y lágrimas, de una buena manera, viendo esa referencia de una buena manera. Se gana trabajando. Es como decir, oye, tú quieres aprovechar las minas, los tesoros, el oro y las buenas piedras preciosas que hay en esa mina. Imagínate que allí hay una cueva bien grande allá afuera. ¿Sabes qué tienes que hacer? Toma, coge un pico y una pala y vete. Empieza a romper y empieza a sacar todas esas tesoros que hay ahí para nosotros. Así que noten, piensa en este concepto. Es una responsabilidad pendiente. Usted necesita, mi hermano, abrir la Biblia. Eso lo necesita hacer usted. Pero como vamos a ver hoy aquí, al final de cuentas, el que le da el entendimiento, el que le puede traer a todo conocimiento, es el Espíritu Santo. Porque sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Léete la Biblia de arriba a abajo, después léela al revés, y después léela otra vez, y no vas a poder entenderla. Sin el Espíritu Santo, puedes leerla 1000 veces, y no vas a entender nada. Así que tenemos este concepto que nos explica en la página 50 el autor, de que el Espíritu Santo comienza una obra en nosotros. Eso lo dice en Filipenses 1:6 y él presenta ese texto ahí. Pablo le está diciendo a esta iglesia de Filipo que Dios había comenzado una buena obra en nosotros y Él la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, esa obra que Dios está haciendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo es una obra, mis hermanos, que no termina. Es una obra en proceso. Es una obra que Él constantemente está haciendo. ¿Sabes qué significa esto? Que si tú llevas 5 años como cristiano, un ejemplo, tú tienes que ver o preguntarte si en tu vida hay esto. Hay progreso espiritual. Si tú llevas 5 años como creyente, exponiéndote a las disciplinas espirituales, o sea, estás orando como debes orar, estás leyendo la Biblia como debes leerla, estás yendo a la iglesia como debes hacerlo, que es parte de una disciplina espiritual, exponerte a la palabra de Dios, a la vida en comunidad. Estás haciendo todas las disciplinas que Dios te ha dado en su palabra. Tiene que haber progreso, tiene que haber crecimiento, porque ¿sabes qué? Hay un principio de vida. Si hay algo que está vivo, va a crecer. ¿Cómo tú sabes que está muerto? Porque no crece, porque no hace nada, no tiene señales de vida, no tiene latido. Pero algo vivo va a crecer. Si hay algo, si tú estás vivo espiritualmente, mi hermano, se supone, si el Espíritu Santo está en ti, que haya entonces crecimiento en tu vida. Así que, miren lo que dice ese primer párrafo ahí en la página 50. Dice, cuando andamos en el Espíritu, vemos que Él obra en y a través de nosotros para limpiarnos de los vestigios del poder del pecado que tenemos. Nunca lograremos la perfección en esta vida, pero sí podremos ver un progreso. Es un progreso que va en aumento. Y escucha lo que dice después, bien importante
y esto es bien práctico para nuestra vida como cristianos. En ocasiones nos parece que avanzamos para mejorar, pero en otras parece que estamos estancados. Si con toda sinceridad queremos enfrentar y corregir los pecados sutiles de nuestra vida, podemos estar seguros de que su Espíritu Santo está actuando en y a través de nosotros para lograrlo. Si tú eres un creyente, el Espíritu Santo está en ti. Hay una obra que Él empezó en ti cuando fuiste bautizado y sellado, y sabe que ya tiene las herramientas para entonces poder crecer en santificación. Y noten que Él habla ahí, más o menos en el medio de ese párrafo, de dos maneras en las cuales usted probablemente esté en esta noche, o usted está sintiéndose estancado, o usted está sintiendo que está avanzando en su vida espiritual. O sea, en otras palabras, piensen, no hay momentos en su vida donde usted ha pensado que no está creciendo espiritualmente. No hay momentos en su vida que usted está como bloqueado, que usted se sienta así. Miren, yo pertenezco a un grupo, como un círculo de lectura, donde leemos libros y hablamos de los libros que leemos, y libros de todo. Y es interesante porque hace poco una de las personas estaba hablando del bloqueo lector. Y eso es verdad. El bloqueo lector es cuando tú dices, no, yo soy un lector tremendo, yo leo un montón de libros, pero llega un momento como que me estanqué. Y como que estoy tratando, estarteando ahí, para otra vez caer con lo que le llaman el ritmo. Para caer en ritmo y seguir leyendo y leyendo como leía antes. Un tipo de bloqueo lector. Piensa por un momento en tu vida espiritual si te ha pasado algo parecido. Algo parecido en el sentido de que hay días que parece, o temporada, que parece como que no estás avanzando. Como que no tienes esa misma pasión por venir a la iglesia. Que no tienes ese mismo deseo de leer la Biblia. Que no tienes ese mismo deseo de orar. Que no tienes ese mismo deseo de hablarle a todo el mundo de Cristo. Hay veces que usted está tan contento, usted quiere salir corriendo y contarle a todos. Pero hay días que no. Que pasa algo que usted no se siente así. Y noten que el autor nos está diciendo que no importa cómo nosotros nos sintamos o en qué etapa, porque hay otra etapa, está la otra etapa en la que usted dice, sí, de seguro estoy avanzando, estoy creciendo. Y verdaderamente hay fruto, y verdaderamente la pasión se ve. Una persona que está leyendo la Biblia, que está orando, que está evangelizándole a Tarescova, a todo lo que ve, quiere hablarle de Jesús. Es una persona que se está moviendo, que hay vida espiritual. Usted sabe que este mismo autor, Jerry Bridge, llega a decir en un momento que no importa en qué etapa de mi vida, si yo soy un creyente, no importa en qué etapa de mi vida yo esté, ni mi mejor día como cristiano, ni mi peor día como cristiano, está fuera de la gracia de Dios. Está fuera de su poder. Y esto es importante que usted lo piense, porque ¿sabe qué? Es bien fácil. Su mejor día como cristiano, ¿cómo se puede definir eso? Bueno, el día que usted se siente que está casi volando. ¿Usted me entiende? Que usted se siente que espiritualmente está bien, que está leyendo mucho la Biblia y usted se anima, usted se pone contento. Que usted está orando, que usted está viniendo a la iglesia, que usted está trabajando, usted está creciendo y usted se siente bien. Él dice, oye, recuerda que ese día tú necesitas la gracia de Dios, que no se te olvide. Que no se te olvide ese día que tú eres dependiente totalmente de mí. O sea, ese día la tentación, ¿sabes cuál es? Es decir, wow, me siento intocable. De hecho, él lo dice aquí. Recuerda, aquí en esta tierra, no va a alcanzar esa perfección. No vas a llegar el día donde diga, ¿sabes qué? Ya yo sé todo de la Biblia. Usted llegará ahí, en este mundo. De hecho, ni en el otro. Porque Dios siempre va a saber más que tú. Siempre, siempre, siempre. Porque su mente es infinita. Alcanzar algún progreso. Claro. Y eso es importante. En mi libro, yo tengo esa pregunta escrita. Ustedes no lo van a ver, pero aquí arribita dice, ¿estás viendo progreso? ¿Estoy viendo progreso en mi vida? O sea, yo estoy creciendo. Puedo decir que desde el año pasado hasta acá he crecido en algo. Mi hermano, y no se compare con Pablo, ni con Jorge, ni con Matthew. No. El estándar no es Pablo, ni Jorge, ni Matthew. El estándar es Cristo. Él es la medida del varón perfecto. Usted quiere ser como Él. Claro que estos hermanos acá pueden ser buenos ejemplos que los van a animar. Que sí, eso es real. Pero no esté comparando. Dice, sí, pero es que mira, Pablo, él creció tanto el año pasado y yo lo he visto crecer, pero yo... No se compare. Usted crezca, mi hermano, con lo que Dios le ha dado. De hecho, usted sabe, yo estoy hablando hace poco con el Ministerio de Adoración del concepto de excelencia.
el concepto de excelencia, hemos tenido muchos falsos conceptos de eso. El concepto de excelencia es, ya se llenó esto. ¿Me consiguen una servilleta? Mira, ahí hay una, mira, en la parte de atrás, allí. El concepto de excelencia es yo llegar y estar cumpliendo y estar viviendo y practicando los dones. Bueno, la mitad de esto aquí. Gracias, hermano. Y estar viviendo los dones y estar practicando y alcanzando lo que Dios me dio. Dios me dio unos dones a mí, Dios me dio unos talentos a mí, Dios te dio unos talentos a ti diferentes. Gracias, mi hermano. Y el concepto de excelencia es que yo estoy llegando ahí, yo me estoy esforzando por llegar ahí. Dios me ha dado a mí unos recursos. De hecho, un ejemplo, Dios te ha dado... A veces la gente se emociona cuando ve muchos libros. Yo soy el primero. Y vamos a un lugar, a una biblioteca, y muchos libros, y uno se emociona de eso. Mucho conocimiento para aprender, y más si es conocimiento, una biblioteca cristiana. Pero usted sabe qué, ese es un testimonio ahí, silente, ahí, todo el tiempo está ahí esos libros, de que tú no tienes excusa para crecer. Así que cuidado de querer hacer la biblioteca más grande si no vas a usar esos recursos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, de simplemente llenar tu cuarto de libros cristianos, libros buenos, libros que te van a ayudar a crecer, pero para que se vean bonitos, tenerlos de lujo. Al contrario. Eso, si tú tienes acceso a eso, mi hermano, es diferente al que no tiene acceso a nada, que está allá en el Himalaya. Pero con lo poco que tiene, lee su Biblia. Usted sabe que yo estaba leyendo estos días una historia de un grupo de cristianos que sobrevivieron a los comunistas rusos y de la Unión Soviética en los 50 y 60. Y una de las historias que me impactaba era que ellos leían la Biblia, estaban en cárceles, y leían la Biblia a través de unos pequeños pedacitos de papel que se habían infiltrado, que era como tomar una Biblia y quitarle una página. Y solamente esa página, no sé, de Salmo, de Juan, esa página por el frente y por detrás, pues se infiltró. Él lo tenía escondidita, arrugada así. Y algunas veces simplemente la podían leer. Y otras veces no. Eso es lo único que tenían. Y si estuvieron 5 años en la cárcel, lo único que tenían era ese pequeño pedacito del Evangelio según Juan, capítulo 5. Pero ¿saben qué hicieron con ese pedacito? Se lo aprendieron de memoria. Lo vivieron, lo estudiaron, lo analizaron de al frente, de atrás para adelante y de atrás. O sea, de todas las maneras posibles. Buscaron la manera de entenderlo, lo poco que tenían. De hecho, piensen en eso, mi hermano. Dios le ha dado recursos a usted que hace 100 años, 500 años, la historia de la iglesia tiene 2000 años, que estos personajes de la antigüedad ni se imaginaban. En mi Biblia, en mi celular, en mi tableta, en sus aparatos electrónicos, usted tiene más libros y más acceso a libros que lo que tenían los cristianos de hace 100 años atrás. Usted los tiene ahí en su Biblia, en español. De hecho, antes el problema es que no estaba en español, ya lo están traduciendo, muchos de ellos. Así que no hay excusa. Todos crecemos diferente. Así es. Espiritualmente, que es algo que muchos cristianos no entienden. Cree que todo el mundo tiene que crecer a la misma vez, de la misma forma, y no es así. Porque no todo el mundo le gusta leer. Entonces es difícil hasta leer la Biblia, sí, pero hay muchos modos de aprenderlo por medio de otras personas, que son los que los ayudan a crecer. Y lo más importante de este concepto, miren, yo he conocido personas que no leen la Biblia y tenían más pasión por Cristo que yo. O sea, digo que no leen la Biblia porque no sabían. Eran analfabetas en el sentido de que no sabían, no podían hacerlo. Por eso que digo que pero tienen más pasión por Cristo que yo. Porque se están exponiendo a otros métodos. Oye, no pudieron leerla porque no saben. ¿Sabes qué hacían? Se acercan a alguien, no se pierden un servicio, siempre están preguntando, quieren crecer, buscan la manera, no ponen eso como excusa. Es el que se esfuerza, igual el que es tímido para evangelizar. Dice, no, yo soy tímido para hablar con la gente de Cristo. Oye, hay tipos de personalidades. Hay gente que se le hace bien fácil ir por ahí a hablar con la gente de cualquier cosa. Hay otros que no. Pero esos que no, la pregunta es, oye, al menos te estás esforzando. Estás yendo delante de Dios a decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo lucho por mi personalidad, yo lucho con esto, pero ayúdame. Ponme personas, ponme métodos, ponme manera de yo poder cumplir esto.
de yo poder evangelizar, de yo poder hablarle a otros de Jesús. Así que, ciertamente no todos crecemos al mismo tiempo y por eso usted no puede estar comparándose con el de al lado, pero sí tiene que haber progreso en su vida espiritual. Y recuerde que lo que estaba diciendo ahorita Jerry Bridge, en tu día donde te sientas el más cristiano de todos, ese día recuerda que eres dependiente, necesitas la gracia de Dios. El que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga, que no se estrelle, que no crea que está ahí y que ya está por encima de todos y ya llegó a todo el conocimiento y ya no necesita más nada. Pero también dice Jerry Bridge, oye, pero en tu peor día como cristiano, o sea, en el día cuando tú te sientas como estancado, en el día cuando tú te sientas como que, oye, necesito ánimo para seguir creciendo espiritualmente, dice, oye, ese día también recuerda que tienes la gracia de Dios disponible para ti, que el Espíritu Santo está en ti y es el que va a trabajar esa obra en tu vida. Eso nos lleva, mi hermano, al quinto y último punto. ¿Cómo se ve esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo se ve de manera específica? Entre la página 51 y 52 de su libro, el autor menciona al menos 5 maneras en las cuales el Espíritu Santo obra de manera específica en nuestras vidas. Por eso ese último punto lo hemos titulado La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo primero que comienza en la página 51, miren esa primera línea que nos dice el autor. Lo primero que él comienza diciendo es que el Espíritu Santo muchas veces trabaja de una forma que para nosotros es misteriosa. O sea, que no la entendemos del todo. De hecho, ¿recuerdan Juan capítulo 3 cuando Jesús está hablando con Nicodemo? Usa el ejemplo del viento. Dice, mira, y el viento que tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo trabaja así, ese es el que regenera a las personas, ese es el que te hace crecer y muchas veces tú no sabes cómo es que específicamente el Espíritu Santo te está dando ese crecimiento. De hecho, mientras yo preparaba esta clase, vino a mi mente una de las parábolas de Jesús. Alguien que pueda leer Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Marcos capítulo 4. Versículos 26 al 29. ¿Quién lo puede leer? Sí, hermano. Sí. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bien importante este pasaje. Así el reino de Dios. O sea, Cristo está queriendo decir que el reino de Dios, que ahora mismo no es otra cosa que nosotros, la iglesia, crece de una manera en la cual nosotros muchas veces ni entendemos. Eso es como cuando se siembra una semilla y de momento, misteriosamente, porque aunque usted vea el proceso, sigue siendo como misterioso para el hombre. ¿Cómo es que de esa pequeña semilla va saliendo ese pequeño tallo hasta que se convierte en un árbol y después le da el fruto y todo ese tipo de cosas? Es un proceso en el cual usted, si es agricultor, usted no está ahí pendiente 24 horas, los 7 días de la semana, ahí mirando esa semilla que usted sembró. Usted no hace eso. Usted hace lo que dice Marcos 4, el agricultor, el sembrador, la sembró y se fue. Es más, se fue a dormir. ¿Me entiende? Él simplemente confía que si esa semilla tiene vida o tiene los elementos necesarios para vida, va a crecer. De hecho, ¿usted sabe qué? Como cristianos, tenemos que estar recordándonos una y otra vez esa verdad de que si somos cristianos, si Cristo nos salvó, si el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que haber crecimiento. Usted va a crecer. Pero hermano, igual, no piense que usted tiene que crecer a la misma velocidad que su hermano, pero usted va a crecer. Tiene que haber algo. Claro que tiene que haber un esfuerzo de su parte, lo acabamos de ver, una responsabilidad pendiente. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que abrir la Biblia, usted tiene que leer más, usted tiene que orar más. Es un esfuerzo nuestro. Pero si ya el Espíritu Santo está en nosotros, va a haber crecimiento. Y muchas veces esa obra es misteriosa. Esa obra usted no la ve específicamente.
¿Cuándo fue el momento específico que usted recibió más pasión para leer la Biblia? Si usted puede recordar, tal vez fue una predicación, ejemplo, que usted escuchó, un libro que usted leyó, unas palabras de un hermano que lo animó a leer más la Biblia. Pero ¿cómo específicamente el Espíritu Santo usó eso? Mira lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a usar esas cosas que están alrededor suyo. ¿Y cómo el Espíritu Santo va a usar eso para hacerte crecer y darte esa pasión por crecer? Eso sigue siendo un misterio. Así que vamos específicamente en estos últimos minutos que nos quedan a ver esas maneras en las cuales el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Número 1, el segundo párrafo ahí en la página 51. Una de las formas en que esa divina persona, obra en nosotros es produciendo convicción de pecado. Y nota lo que dice Jerry Bridge. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace que comencemos a aceptar que nuestro egoísmo, nuestra impaciencia o actitud de crítica en realidad es pecado. Sin la influencia del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Usted va a estar siempre negando que usted es un pecador. Sin la influencia de ese Espíritu Santo, usted nunca va a reconocer que usted es un orgulloso o que usted es un impaciente. Mi hermano, cuando usted reconoce y dice, ¿sabes qué? Fallé. Reconozco que estoy pecando o que he pecado contra Dios o contra mi prójimo. En ese momento, cada vez que usted hace eso, no piense que eso usted lo hace por su propia sabiduría, por su propio entendimiento o porque usted es una buena persona. Simplemente. No, el Espíritu Santo, si usted es un creyente, es el Espíritu Santo que está produciendo en usted eso. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Vamos a ver varios pasajes o varios versos de ese capítulo. Porque en este capítulo Jesucristo está hablando, y es lo que yo le decía la semana pasada, es una gran gracia que Jesucristo, antes de irse, haya dicho o haya dado esta promesa de que Él enviaría a su Espíritu Santo. Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, ustedes van a tener que luchar contra el pecado, ustedes van a tener que ir por todo el mundo a ser testigos míos. Ustedes necesitan para eso el poder de Dios. De hecho, ¿recuerdan cuando Jesús una otra vez se los decía a sus discípulos? No se vayan de Jerusalén, no salgan de aquí sin el Espíritu Santo que venga primero sobre ustedes. Porque Él es el que les va a dar el poder para que entonces puedan ser testigos. Así que, alguien que pueda leer Juan 16, 8 al 11. Sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo le había dicho a sus discípulos que parte de la labor o de la obra del Espíritu Santo es esa, es convencer de pecado. Es Él el que te va a hacer reconocer cuando tú estás ciego y cuando tú no quieres reconocer que estás mal. Tú sabes que nuestro pecado nos ciega y todo el mundo se da cuenta que estamos pecando o que estamos mal o que estamos siendo unos orgullosos o que estamos siendo soberbios, menos nosotros mismos. Así que es el Espíritu Santo el que va a darnos esa señal, nos va a avisar, nos va a guiar, va a levantar, va a apretar el botón rojo. O sea, va a decir, oye, estás pecando. Mi hermano, eso no es una gracia de Dios, que el Espíritu Santo esté en nosotros, levantando esa alerta, dándonos convicción de pecado, mostrándonos cuando estamos por un mal camino, cuando estamos haciendo lo que no agrada a Dios. Sí. Y más cuando ese pecado todavía no ha salido a la luz. Porque cuando ese tú pecado, con Dios. Sí. Sale afuera, Dios te va a perdonar como quiera, pero las consecuencias de que te va a ver, Dios, tanto que decía esta o este viene de cayó, y hace un tropiezo para todo el que te ve. Así es. Eso comienza ahí. Si el Espíritu Santo está en ti, Él va a dar convicción de pecado. Y usted sabe de lo que yo hablo, porque si usted es un creyente, usted lo ha experimentado en algún momento en su vida. Ese Espíritu Santo que pone una carga en usted que dice, oye, esto está mal, esto no está bien delante de Dios, he fallado delante de Dios. Y lo lleva a Salmo 51, una oración de arrepentimiento. Dios mío, yo he pecado contra ti, perdóname, me arrepiento, como dice el Salmo 51. Bien, en segundo lugar, también el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia. Estoy ahí en ese mismo párrafo, después de que dice 2 Timoteo 3:16, después que presenta ese texto. Dice, también el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia al iluminarla y sensibilizarla mediante la exposición a su palabra. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo
nos va a traer, como dice este texto, esa iluminación. Va a ser sensible nuestra conciencia a la palabra. Mi hermano, si usted puede entender la palabra, si usted puede entender la Biblia, es por gracia de Dios, es porque su Espíritu Santo lo ha iluminado. Si no, usted leyera la Biblia como lee cualquier otro libro. Pero es el Espíritu Santo que lo está iluminando. Y noten lo que él dice después. Personalmente he experimentado momentos en que el Espíritu Santo trae a mi memoria algún pecado sutil específico y con este como punto de partida me señala un patrón de conducta pecaminosa. Así que lo que va a hacer el Espíritu Santo es mostrarnos muchas veces dónde o qué estamos haciendo mal y a dónde tenemos que ir. Que es a Cristo, es a su palabra. Es a ir en arrepentimiento. Así que eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Iluminarnos, recordarnos la palabra. ¿No le ha pasado a usted que de momento usted recuerda una palabra de Dios que usted necesita? Mi hermano, eso es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él mismo va a recordarnos a nuestra mente, va a traer a nuestra mente esa palabra que nosotros necesitamos. Alguien que pueda leer Juan capítulo 16, el mismo capítulo, pero ahora los versos 13 al 14. Juan capítulo 16, versículos 13 al 14. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de ver. Sí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que nos hará saber las cosas de Dios? ¿Quién es el que nos va a iluminar? ¿Quién es el que nos va a guiar a toda verdad? Es el Espíritu Santo. Así que ese Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros para recordarnos esa palabra que ya tú leíste. O sea, tú fuiste que la leíste. Se supone que tú fuiste responsable de leer la palabra, de tenerla en tu mente, de memorizarla, de meditarla. Pero el Espíritu Santo va a hacer esa obra para que tú puedas entenderla. Tú no puedes entenderla si Él no te ilumina, si Él no te guía a toda verdad. Así que número 1, te trae convicción de pecado. Número 2, te guía, te ilumina para entender la palabra. Número 3, miren el último párrafo, la página 51. Otra manera en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros es capacitándonos y dándonos la fuerza para confrontar nuestro pecado. Eso es lo que hemos estado hablando en toda la clase de hoy. Somos dependientes de que Él nos capacite, de que nos dé el poder. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios está produciendo el querer como el hacer. Dios está produciendo algo en nosotros. Y noten que ahí en Filipenses 2, 12 al 13 está el balance de esto, de la responsabilidad pendiente. Nosotros tenemos que ocuparnos en crecer en nuestra salvación. Pedro le dice a su audiencia, cuando él escribe su carta, él termina su carta diciendo, crezcan en el conocimiento de Cristo y en la gracia. Nunca dejen de crecer. De hecho, un cristiano nunca deja de crecer. Un cristiano siempre se está asombrando con su Dios. Todo el tiempo se está asombrando con Dios. Todo el tiempo se está asombrando con la obra de Cristo en la cruz. Así que este concepto que nos dice en nuestro punto número 3 es que aparte de traer convicción de pecado, aparte de guiarnos a toda verdad, iluminarnos, el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, nos va a poner el querer como el hacer para nosotros poder luchar contra nuestro pecado y también para poder, aunque no lo está planteando específicamente ahí, sería otro tema, pero recuerde que es el Espíritu Santo el que los capacita a usted y le da los dones, para que usted pueda ser testigo de Cristo, para que usted pueda ejecutar ese don o talento que Dios le dio. Bien, pase la página 52, el segundo párrafo, ahí nos muestra en cuarto lugar que el Espíritu Santo no solamente nos va a dar convicción de pecado, nos va a guiar a toda verdad, no solamente también nos va a ayudar o darnos la fuerza para confrontar nuestro pecado, sino que dice que también nos va a dar el poder y la capacidad para enfrentar la lucha. El Espíritu Santo trabaja en nosotros de manera independiente, es decir, Él obra por sí solo sin nuestra intervención intencional. Así que hay un proceso a través del cual, si usted es un creyente ya y el Espíritu Santo está en usted, usted tiene que confiar que Él está haciendo una obra en usted, que Él lo está capacitando, que Él está recordando las palabras de Dios y que Él está poniendo en usted el querer como el hacer. Y número 5, para terminar,
miren ese penúltimo párrafo en el libro, la quinta manera en la cual trabaja el Espíritu Santo en este concepto de ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado. Dice que Él produce nuestra transformación permitiendo circunstancias en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Así como nuestros músculos físicos no crecen ni se fortalecen sin ejercicio, nuestra vida espiritual no crecerá si no pasamos por circunstancias que nos desafíen. ¿Cómo usted va a conocer más de Dios? Mi hermano, muchas veces, y de hecho, probablemente la forma en la que hemos conocido más a Dios ha sido a través de momentos difíciles, momentos de prueba, donde usted conoce más la gracia de Dios, donde usted conoce más el poder de Dios, donde usted conoce más la obra de Dios en su vida. Así que, por eso ese punto número 5 es importante. El Espíritu Santo va a estar produciendo o permitiendo circunstancias en su vida y en mi vida que nos van a ayudar a crecer. De hecho, termina la página 53 y 54 hablando acerca de Romanos capítulo 8 y 29. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Ese pasaje que todos conocemos, que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Su Espíritu Santo está conformando, está uniendo cosas que para usted no pegan. Oye, ¿por qué me pasó esto hoy? ¿Y por qué me va a pasar aquello mañana? ¿Y por qué hace una semana yo tuve este problema? Bueno, el Espíritu Santo y Dios está obrando como un rompecabezas todas esas circunstancias para que usted y yo crezcamos. Así que esto es un acto de fe. Usted no entiende cómo todas esas pruebas lo están ayudando a crecer, pero el Señor en su palabra nos dice que es así, que es parte de su crecimiento, que usted tiene que pasar por ahí para entonces poder crecer. Miren cómo termina este capítulo en la página 55, animándonos en el segundo párrafo diciendo: ore para que el Espíritu Santo le ayude a descubrir los pecados escondidos y sutiles que hay en su vida. El pecado es engañoso, le inducirá a negar su presencia o a suavizar la gravedad del mismo. Solamente el Espíritu Santo puede exponer claramente un pecado como lo que es. Así que el Espíritu Santo siempre va a estar negándose, siempre va a estar tratando, el pecado siempre va a estar tratando de esconderse, siempre va a buscar la manera de desviar la atención para que tú no lo reconozcas como tal, como un pecado. Pero es el Espíritu Santo el único que va a producir en ti ese entendimiento y esa convicción de decir: ¿sabes qué? Fallé contra Dios, pequé contra Dios de esta u otra manera. Así que así se acaba el capítulo 5, solamente entonces nos queda el capítulo 6 para terminar la introducción del libro. Mi hermano, no es un juego. Yo creo que yo aprendí a dar mis introducciones con Jerry Bridge. Mira, han pasado 62 páginas y todavía está... Esto es la introducción, literalmente. Él no ha empezado. Recuerde que este libro se llama Pecados Respetables y todavía no hemos tocado un pecado respetable. Estoy hablando de la lucha contra el pecado y ese tipo de cosas. El primer pecado respetable que se va a hablar aparece en la página 63 y no hemos llegado allá, que es el pecado de la impiedad. Así que todavía el próximo miércoles, si Dios permite, vamos a completar el capítulo 6, instrucciones para confrontar nuestro pecado, y luego entonces nos preparamos para el capítulo 7 para hablar ya de ese primer pecado y cómo nosotros podemos luchar contra ese pecado específico. Recuerden que se va a estudiar diferentes pecados: la impiedad, la frustración, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, la impaciencia, la ira, el juzgar a los demás, la envidia, los celos, los pecados de la lengua, la mundanalidad. Todo ese tipo de pecados se estarán trabajando en la clase desde 2 semanas más o menos en adelante. Así que recuerden que lo que se nos está dando primero son las herramientas para recordarnos que en esta lucha contra el pecado no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, Él nos está capacitando. Es una responsabilidad pendiente, mi hermano. Si usted quiere luchar más contra el pecado, tiene que leer más la Biblia. Porque mientras más usted lee la Biblia y piensa en lo que dice la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, más usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Más usted va a estar siendo controlado por el Espíritu Santo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Y el próximo miércoles, si así lo permite, le invito a que lean el capítulo 6 del libro para que entonces puedan así seguir conociendo todas las enseñanzas que se están trayendo. Si usted tiene preguntas o dudas o comentarios del libro, algo que no se tocó, recuerden que lo que hacemos es un resumen de las ideas principales del capítulo. Con toda confianza, mi hermano, usted tráigala para la discusión y que podamos juntos
tocar ese capítulo. Así que le animo a la lectura del capítulo 6 para así venir mejor preparado. Vamos a ver ejemplos concretos de qué cosas podemos hacer en esta lucha contra esos pecados particulares que estaremos viendo en esta clase. Bien, vamos a orar para terminar esta parte. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestra vida, Señor. Gracias porque el recordar estas cosas nos debe llevar a asombrarnos, a darte gracias a ti. Porque no nos dejaste huérfanos, porque enviaste tu Espíritu Santo en nuestra asistencia, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Está en nosotros, iluminándonos cuando leemos tu palabra o escuchamos tu palabra. Tu Espíritu Santo está en nosotros, dándonos convicción de pecado. Señor, eso es una gracia que no lograremos comprender, que tú nos hayas dado tu Espíritu Santo para que habite en nosotros, para ayudarnos en esta lucha contra el pecado. Ayúdanos a recordar que dependemos totalmente de tu gracia, pero que a la misma vez tú nos has dado, Señor, unas herramientas. Tú nos has guiado a través de qué cosas debemos hacer para crecer espiritualmente. Ayúdanos a este año a ver crecimiento en nuestra vida, Señor, a recordar tu gracia. Ayúdanos a tener más pasión por ti, por tu palabra, por los perdidos, Señor. Eso es algo que puedes hacer tú solamente en nuestros corazones. Gracias te damos por esta clase, Señor. Bendice, Padre, el resto del tiempo que estemos juntos orando a ti en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén.